Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. El día de hoy estamos listos ya para estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Números. Vamos a buscar el capítulo 21 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Números 21, 8 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Este es un pasaje muy conocido. De hecho, es uno de los pasajes favoritos a la hora que se tiene un debate acerca de las imágenes, hermanos. Casi siempre sale este pasaje y dicen las imágenes no son malas porque Dios mandó a Moisés que hiciera esta imagen. Hoy vamos a ver por qué Dios mandó a hacer esa imagen, qué tipo de imagen era, cuál era el propósito, hermanos. Son una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué una serpiente? También eso es algo muy importante. Esta escena, hermanos, que estamos leyendo sucedió hace 1400 años, antes de Cristo. Antes de que naciera Jesús, el pueblo de Israel había sido liberado por Dios y anduvieron caminando en el desierto por 40 años. ¿Se acuerdan? Eso pasó alrededor del año 1400 antes de Cristo. Y les comento, a modo de contexto, que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Fíjense bien, vamos a ver un poquito de contexto para ver qué fue lo que pasó en los versículos que leímos ahorita. Fíjense lo que dice el verso 4. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice, hermanos? Y se desanimó el pueblo por el camino. Otra versión dice: se impacientó. Y uno pudiera pensar, hermanos, qué tontos fueron los del pueblo de Israel. ¿Cómo pudieron desanimarse siendo que Dios estaba con ellos? ¿Verdad? ¿Cómo se desanimaron si Dios los cuidaba con una nube durante el día, con una columna de fuego durante la noche, proveyéndoles el alimento, haciendo que lloviera el maná, dándoles a tomar agua de la peña, y todavía se desaniman? Pero la realidad, hermanos, es que tristemente a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos milagros de Dios, vemos bendiciones, tenemos su cuidado, su provisión, y aún así, de repente, nos desanimamos. Ahora fíjense, es curioso que ellos se desanimen porque de los versículos 1 al 3, ahí del mismo capítulo 21, se nos dice que Dios le acababa de dar una victoria al pueblo de Israel. Ustedes lo pueden leer en su casa. Se les enfrentaron, tomaron a unos del pueblo, ellos le dijeron a Dios: Señor, ayúdanos a vencerlos, y Dios les ayudó a vencerlos. Sin embargo, aunque ellos habían tenido esa gran victoria de parte de Dios, inmediatamente cuando se presentó un problema, se desanimaron. Y así somos nosotros. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, cosas poderosas, milagros, cosas que nos sorprenden, que se convirtió un familiar, que mira nada más cómo se dieron las cosas y estamos felices, y a los 2-3 días ya estamos desanimados. Es una triste realidad, hermanos, pero así somos los seres humanos. Somos muy volubles, somos muy cambiantes en nuestro estado de ánimo.
Ahora, ¿por qué se desanimó aquí el pueblo, hermanos? ¿Por qué estaban desanimados? Fíjense, ellos estaban a punto ya de entrar a la tierra prometida. Tenían 40 años dando vueltas en el desierto para recorrer un camino que pudieron recorrer en 3 meses. Pero por la dureza de su corazón, por su rebelión, por su necedad, Dios los trajo dando vueltas y vueltas durante 40 años. Cuando por fin iban a entrar, cuando ya estaban a punto, cuando ya estaban cerquita de entrar, resulta que tenían que pasar por la tierra de Edom. ¿Sí vieron ahí que dice que rodearon Edom? ¿Y quién es Edom? Edom, hermanos, son los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú? Y estos 2 hijos se estaban peleando, se estaban chongueando, como decimos, desde el vientre de su madre. Dice que cuando salieron ya uno tenía la pata puesta en la cabeza del otro porque se estaban peleando desde adentro. Y tiempo después, hermanos, sus descendientes, ¿se acuerdan que a Jacob se le cambió el nombre y Dios le puso Israel? De ahí viene el pueblo de Israel, son todos sus descendientes. Y todos los descendientes de Esaú, que se le llamó Edom, aquí se están peleando cientos de años después. Tienen ese coraje, tienen ese resentimiento, hay problemas todavía por lo que habían hecho sus antepasados. Y dice la palabra de Dios en el capítulo anterior, no lo busquen, hermanos, del versículo 14 al 18, que Israel, para poder entrar a la tierra prometida, le pidió permiso a Edom para que los dejara entrar. Y mandaron unos mensajeros con el rey de Edom y le dijeron: déjanos pasar, no nos vamos a quedar aquí, no vamos a pelear con ustedes, vamos para la tierra prometida, ya vamos a llegar, danos chance de pasar. ¿Y qué creen que le dijo el rey de Edom? No, por aquí ustedes no van a pasar. Y dijeron: pero déjanos pasar, vamos a tomar solamente el camino, no vamos a comer de tus viñedos, no vamos a tomar de tu agua, y si algo tomamos, se los vamos a pagar. Por favor, déjenos pasar. ¿Y saben qué les dijo el rey? No van a pasar, por aquí no van a pasar. Entonces el pueblo, hermanos, tuvo que rodear la tierra de Edom, que es lo que estamos viendo ahí en el versículo que leímos. Y conforme ellos comenzaron a rodear la tierra de Edom, se comenzaron a alejar cada vez más de la tierra prometida a la cual estaban ya a punto de llegar. Les sacaron vuelta, como decimos, y entre más caminaban, más se iban alejando otra vez. Y eso causó que el pueblo se desanimara y dijera: ya íbamos a entrar, ya estábamos aquí, no nos dejaron pasar, vamos a tener que rodear, y cada vez nos estamos alejando más de lo que ya veíamos tan cerca. Y a nosotros, hermanos, es una realidad que nos cuesta confiar en Dios cuando lo que queremos lo vemos cada vez más lejos. ¿Sí o no? Parece como que ya, y dice: sí, Señor, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, tú eres bueno y tú eres fiel. Y de repente como que el camino se empieza a hacer más largo, lo que veías ya que venía cerca se empieza a alejar, y tú dices: ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener eso? ¿Cuándo voy a llegar ahí? Y eso nos causa, tristemente, y aunque estemos de la mano de Dios, desánimo. Ahora, ¿qué fue lo que produjo ese desánimo? Dice el versículo 5, fíjense bien, hermanos, ayúdenme a leerle. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, ¿qué dice, hermanos? Tiene fastidio de este pan tan liviano. Y si alguna ama de casa por ahí se siente identificada, ¿verdad?, con estas palabras: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Para qué estamos haciendo esto? Ya estoy
fastidiada, dicen a veces. Algunas esposas filisteas me han dicho. Tengo fastidio de este pan tan liviano. Y el pan, hermanos, es un símbolo de la palabra de Dios. Y el pan es un símbolo de Jesús mismo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo, hermano, no crean que el pan Bimbo. Bueno, fíjense bien. Esta generación que estaban a punto de llegar a la tierra prometida no era la generación que había salido de Egipto. No crean que son los mismos. Había pasado el tiempo y precisamente Dios los había traído dando vueltas para que se pasara el tiempo, para que la generación que salió de Egipto se muriera en el desierto y no entrara a la tierra prometida. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque eran rebeldes, necios, quejumbrosos, todo el tiempo estaban murmurando. Estoy hablando del pueblo de Israel en Egipto, hermano, no de ustedes. Y les dijo, no van a entrar. Ustedes se me mueren aquí se quedan, los voy a traer dando vueltas y van a entrar sus hijos. La gran mayoría de sus hijos son estos que están hablando aquí. Y pareciera, sí o no, a los que hemos leído el libro del Éxodo, que eran los mismos que salieron. ¿Para qué nos trajiste? Nos vamos a morir, no había tumbas en Egipto. Y esto nos habla, hermanos, de cómo muchas veces nosotros nos quejamos, aún viviendo en Cristo, y decimos, ¿para qué esto? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué vivo en santidad? ¿Para qué oro? Si al final de cuentas lo que estoy buscando, lo que quiero, no puedo llegar. Parece que estoy dando vueltas. Ya me desanimé, ya me fastidié. Pero esta era una actitud de murmuración incorrecta, hermanos. Y como Dios ya había hecho que toda la generación pasada se quedara ahí muerta, y estos iban a entrar, y resulta que eran iguales o peores que los papás. Por eso Dios hace lo que vamos a ver ahorita que va a hacer. Es bien importante saber ese contexto, porque si no decimos, ¿qué le pasó a Dios? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Después de que este pueblo murmurador y quejumbroso y fastidiado se quejó con Dios. Dice el verso 6, Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa, hermanos? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esta es una de las escenas, hermanos, en la Biblia que confunde a las personas y que hace que piensen equivocadamente que el Dios del Nuevo Testamento que nos vino a revelar Jesús es diferente al Dios del Antiguo Testamento. No son diferentes, es el mismo. Pero ¿por qué Jesús perdonaba y Jesús invitaba al arrepentimiento y no juzgaba? Y acá les aventó serpientes para que los mordiera y los matara. Y se murió mucho pueblo ese día. Pero eso tiene una explicación, hermanos. Y es que Dios no solo es amor, como tenemos una prédica aquí en el canal que se llama El falso Dios de amor de Marción y la ira del Dios verdadero, que pueden escuchar si no la han oído. No solo Dios es amor, sino que Dios es un Dios justo. Pregunta: ¿era injusto que Dios les aventara serpientes para que los mordiera y los matara? No. No, hermanos, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y ellos, viendo todos los milagros, señales, provisión y cuidado de Dios, decidieron murmurar contra Dios, y era justo que ellos recibieran el castigo debido a su rebelión, a su dureza y a su necedad.
Lo que era injusto, hermanos, no era el castigo. Lo que era injusto era la forma de hablar de ellos hacia Moisés y hacia Dios. Dios los había cuidado. Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Dios los había hecho que sus sandalias y sus vestidos no se envejecieran en 40 años. Les dio de comer, les dio de beber, los cubrió del sol y del frío durante la noche, y al final estos, como buenos hijos adolescentes, fueron rebeldes, necios, groseros. Y no estoy viendo a nadie, hermanos. Fíjense bien. Dice que ese día murieron, ¿cuántos, hermanos? Muchos. Imagínense esta escena, porque estamos hablando del Dios verdadero de la Biblia. Este es el Dios en el que yo creo. El pueblo murmuró, Dios les aventó serpientes, los mordían las serpientes y se murieron muchos ese día. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Dios quería que ese pueblo que murió ese día murieran y de la forma que murieron? No. Dios no quería eso. Dios no quería eso, hermanos. Dios quería, fíjese, después de que formó a Adán del polvo de la tierra y luego le trajo una mujer de su costado y les dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si ustedes comen, el día que coman, ciertamente morirán. El hombre comió, desobedeció, fue rebelde, vino el pecado y la muerte, y el hombre comenzó a morir. ¿Pero Dios quería que murieran? No. Dios no quería que murieran. Dios quería, hermanos, destruir con un diluvio en los tiempos de Noé a todo ser vivo que se quedó afuera del arca. Niños, jovencitos, jovencitas, viejitos, todos se murieron ahogados. ¿Dios quería hacer eso? No. ¿Dios quería destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre lloviendo del cielo? No. ¿Dios quería que el pueblo de Israel matara a las naciones a las cuales iba conquistando y los destruyera aún a los niños? No, hermanos. Y ahí es donde decimos, pero si Dios no quería, ¿por qué lo hizo? Lo que pasa, hermanos, repetimos, es que Dios no solo es amor, sino que Dios es un Dios justo. Y Él hizo eso porque en esas ocasiones, circunstancias, lo merecían. Les voy a poner un ejemplo. Los hijos piensan que a los papás nos gusta pegarles. Y ciertamente ha de haber papás que tengan algún desequilibrio mental, que les guste pegar a sus hijos, porque hay gente que los patea y así como que tienen saña y sí, ¿verdad? Pero a la mayoría, hermanos, de los papás no nos gusta pegarle a los niños. Sentimos feo, les pegamos y después estamos el papá con la mamá. Es que yo no quería pegarle. No, bueno, pero es que, no, hombre, es que me hizo enojar. Y está uno que se siente mal porque no le gusta a uno pegarle. Sin embargo, hermanos, se lo merecen. ¿Qué pasa si vemos ahí en un Oxxo un niño? Lo quiero, y se tira al piso y se arrastra y le da una mordida a la mamá y le levanta la falda y todos se le quedan viendo? ¿Y qué estamos esperando todos los que estamos viendo esa escena? ¡Que se lo suene! Nadie está diciendo, ay, mira la paciencia de esa madre, seguramente es cristiana, gloria a Dios. No, todos se voltean a ver y dicen, ¿por qué no se lo suena? Déjenme los 5 minutos. Se lo merece. Y si el papá le pega a ese niño berrinchudo que está arrastrándose en el Oxxo, no es que el papá sea malo. Del mismo modo, hermanos, los juicios que Dios ha derramado no son porque Dios sea malo. Cuando venga el Señor y arroje a todos los que va a arrojar al infierno y ardan ahí durante toda la eternidad, no es porque Él sea malo. Es porque Él les dio la posibilidad de salvarse al creer en Cristo Jesús y ellos lo despreciaron, y Él va a venir a darles el justo castigo que merecían sus hechos.
Dice el versículo 7, hermanos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, dice, oró por el pueblo. Les vino un castigo, les vino una disciplina, y reaccionaron como reaccionan los niños de nosotros cuando se la vivieron todo el día de tercos, cuando ya no lo soportábamos y por fin los disciplinamos. Después van, ya de que gritaron y chillaron, nos dijeron que éramos los peores, se acercan y dicen: ¿me perdonas? Y les dice uno: ay, pues ¿qué te pasó? Ya no parece el mismo. ¿Me perdonas? ¿Y qué hace uno? No, te voy a dar otros. No, hermanos, uno los perdona y tiene misericordia de ellos porque son tus hijos. Y si nosotros, siendo malos, hacemos eso, ¿cuánto más no va a hacer Dios? Se acercó el pueblo, se arrepintieron y le dijeron a Moisés: pecamos contra Dios, pecamos contra ti, quítanos este castigo. Y Moisés va y le dice a Dios: el pueblo se arrepiente, Señor. Y el mismo Dios justo, que les arrojó justamente las serpientes que los estaban matando, después de que ellos se arrepintieron, ahora actúa como un Dios misericordioso, porque nuestro Dios es al mismo tiempo justo, amor, misericordioso, ira y todas sus características que ya hemos visto en otras ocasiones. Y fíjense, Dios le da a Moisés la forma para que el pueblo sea librado del justo castigo que vino por sus obras. Y ahí vamos a leer el versículo donde empezamos. Ese es el contexto. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, vamos a ver aquí 3 puntos importantes. Número 1. Dios les había dicho, hermanos, en Éxodo capítulo 20, que no se hicieran imagen ni semejanza. ¿Se acuerdan de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra? Y les decía al principio que muchas veces los católicos dicen: oye, ¿por qué dices que las imágenes son malas? Si Dios le dijo a Moisés que hiciera una imagen. Y muchas veces a ellos les dicen, hermanos, que nosotros creemos que todas las imágenes son malas. Yo les pregunto a ustedes: ¿todas las imágenes son malas? No. No, pero les enseñan que sí. Ahora, una fotografía de mi abuelita, ¿es mala? ¿Es un ídolo? No, es una foto. Cuando yo iba a la escuela, hermanos, íbamos ahí al Colegio Juárez, tenían una cabeza ahí, un busto, le llaman, de Benito Juárez. Y cuando entrábamos, ahí estaba el mono ahí. ¿Era un ídolo? No. Era una estatua de Benito Juárez, nada más. Las pinturas, por ejemplo, el cuadro de la Última Cena que pintó, creo que fue Da Vinci, ¿es un ídolo porque están los apóstoles y está Jesús? No. Los billetes, hermanos, que trae uno de Sor Juana, de Benito Juárez, Morelos, ¿son ídolos? Pues no. Pero algo que en primera instancia no es malo y no es un ídolo, se puede convertir en un ídolo por la maldad del ser humano. Por ejemplo, los billetes tienen imágenes impresas, pero no son ídolos. Por otro lado, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Fíjense bien, el billete no es el problema. La imagen que está en el billete no es el problema. El corazón del ser humano que quiere acumular muchos de esos billetes, ese es el problema.
Entonces, ojo, una imagen que normalmente pudiera ser algo no malo, por causa de nosotros puede convertirse en algo malo. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Nosotros tuvimos un tío, no lo conocí yo, me cuenta mi mamá, que fallece joven, parece que tenía como 27 años, le decían Pepín. Y después una novia de mi tío guardaba una foto de mi tío. Les repito, ¿eso es pecado? ¿Es idolatría? No, hermanos, nadie piensa eso. Habrá a lo mejor sí en alguna secta rara alguien, pero hasta ahorita yo no lo he conocido. Pero esa novia, después de que se murió él, le empezó a pedir a él en oración. Y le empezó a hablar, a decirle: ayúdame, me siento sola, ven, cuídame, te necesito. Y le empezó a pedir milagros. Ayúdame a conseguir un trabajo. Y luego conseguía un trabajo y dijo: me lo consiguió Pepín. Y luego decía: ayúdame a conseguir novio. Y ese no se lo conseguía porque era celoso. No, no es cierto, no. Está viendo si están poniendo atención. Y luego le empezó a decir a las personas que mi tío Pepín hacía milagros. Y les empezó a repartir fotos. Es cierto, hermanos, me lo contó mi mamá. Es cierto. Y por ahí en algún lugar han de tener una estatua de San Pepín. Y mucha gente le pide. Y eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? ¿Qué tiene de malo pedirle a Pepín? Oye, es tu tío. No le hace que sea mi tío. Las oraciones, hermanos, la Biblia nos enseña que deben ser dirigidas ¿a quién? A Dios, el Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, nada más. Si yo le pido a Pepín, entonces no estoy confiando en Dios. Y en lugar de pedirle a Dios, estoy poniendo a Pepín. Y eso lo convierte en un ídolo que originalmente, les repito, no lo era. Ahora, fíjense bien, búsquenme, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, no me pierdan ahí Éxodo nada más. Segunda de Reyes 18, 4. 800 años después de que Moisés hizo la serpiente por orden de Dios, el pueblo de Israel perdió el rumbo y comenzó a pedirle a la serpiente. Es lo mismo de Pepín. Empezaron a pensar que como la serpiente los había sanado 800 años antes, de alguna manera tenía algún poder y podían pedirle. ¿Lo encontraron, hermanos? Segunda de Reyes 18:4. Fíjense lo que dice. Está hablando de cuando el rey era Ezequías. Dice: él quitó los lugares altos, que era donde hacían sacrificios, y quebró las imágenes. ¿Cuáles imágenes? A las cuales se les rendía culto. Ezequías no llegó a tirar las fotos de las abuelitas, era nada más a las fotos o imágenes que la gente les pedía y pensaban que los oían. Dice: él quebró las imágenes. ¿Y qué más dice, hermanos? Y cortó los símbolos de Acera. ¿Quién es Acera? ¿Alguien me dice? Una diosa. Es una diosa que era la parte femenina de Baal. Los cananeos tenían un dios masculino y femenino, Baal y Acera. Y dice que Ezequías quebró las imágenes de Acera, que también eran adoradas por Dios. E hizo pedazos, ¿qué cosa, hermanos? La serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Dónde andaba esa? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. 800 años después, algo que Dios había hecho y que no era malo, porque la serpiente que hicieron de bronce no era mala, tenía un propósito, ahorita vamos a ver cuál. 800 años después, un rey la tuvo que destruir porque la gente le estaba pidiendo. ¿Se fijan cómo la maldad muchas veces no está en las imágenes? La maldad está en nuestro corazón. Ahora, segunda cosa, ¿por qué Dios mandó
hacerla? ¿Por qué Dios mandó a hacer a Moisés una imagen y de una serpiente? Y le dijo que a todos los que mordieran las serpientes voltearan y vieran la imagen, iban a ser sanados. ¿Por qué Dios mandó a hacer eso? Debemos saber, hermanos, entender que toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia. El Nuevo Testamento habla de cuando llegó Jesús y las obras que hizo, y el Antiguo Testamento habla de que iba a venir Jesús y lo que iba a hacer. Toda la Biblia completita habla de Jesús. Solo que en el Antiguo Testamento muchas veces se nos muestra a Jesús por medio de sombras, por medio de figuras, por medio de símbolos. No se dice claramente, sino que está codificado ahí. Fíjense bien, búsquenme Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25, les digo el contexto. Son los dos caminantes de Emaús, dos discípulos que van desanimados porque dicen que Jesús hizo maravillas y milagros, y que Jesús se murió, y que ya tenía 3 días muerto, y que había unas mujeres que andaban diciendo que Jesús había resucitado, pero como que ellos no creían mucho. ¿Cómo va a resucitar? Tiene 3 días muerto. ¿Lo encontraron? Y luego fíjese lo que dice Jesús, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, aquí el que va a hablar es Jesús: oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde, dice, hermanos? Desde Moisés. ¿Hay un libro de Moisés? No, se refiere a los libros que escribió Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y comenzando podemos leer desde los primeros 5 libros de nuestro Antiguo Testamento, y siguiendo, dice, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿De qué hablaban todas las escrituras, hermanos? De Jesús. Nada más que no era muy claro. Y cuando Jesús resucitó, Jesús les empezó a explicar. Mira, ¿viste esto? Sí, ahí hablaba de mí. ¿Te acuerdas de esto? Sí, hablaba de mí. Y resulta, hermanos, que la serpiente en el desierto, que vemos ahorita en Números 21, está hablando ¿de quién creen? De Jesús. Pues se las puse bien fácil, hermanos. Ya si me decían otra cosa, si me decían de Moisés, me voy. Era un símbolo de Jesús. Búsquenme Juan 3:14. Juan 3:14, ahí está adelantito. Van a decir, ¿y de dónde sacaste que la serpiente es un símbolo de Jesús? Ah, pues Jesús lo dijo, así como le explicó a estos caminantes de Lucas 24, a estos discípulos, se lo explicó también a Nicodemo. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 3:14. Fíjese lo que dice. Está hablando Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de lo que estamos leyendo, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él, sea levantado. ¿Qué significa que sea levantado? En la cruz, hermanos, entre el cielo y la tierra, clavado, así como estaba clavada la serpiente en el asta. Es necesario, dice Jesús, que se cumpla eso en mí y que sea levantado entre el cielo y la tierra en una cruz. ¿Para qué? Verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense bien, hermanos. El Evangelio lo vamos a ver en Números 21. Ustedes pueden ver el Evangelio ahí. Por causa de la rebelión del hombre, vimos ahorita, vino la muerte. Vinieron las serpientes, los mordieron y se murieron. Así como por causa de la rebelión del hombre en el jardín del Edén, por comer lo que Dios les había dicho que no, vino justamente la muerte también.
El veneno, hermanos, que entraba a los cuerpos del pueblo de Israel y que los mataba, es el mismo veneno que tienen tus amigos, vecinos y familiares, y que tenemos también nosotros, que se llama el pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces lo que nos mata, ¿qué es? El pecado. Ese es el veneno que entró al mundo. ¿Por quién entró ese veneno? Por Adán, por el primer hombre. Todos merecíamos morir y terminar en el infierno, como todos en el desierto debían ser mordidos por las serpientes y morirse todos y ninguno entrar a la tierra prometida. Pero como se arrepintieron, ¿cuántos de aquí se arrepintieron, hermanos? Amén. Para los que se arrepienten, Dios dispone una salvación por misericordia. ¿Cuál era? Tenían que voltear a ver una serpiente de bronce clavada en un asta. Aquellos que fueron mordidos y que estaban a punto de morir tenían que voltear. Y si ellos volteaban y veían y creían lo que Dios había dicho, ellos eran sanados. De la misma manera que cualquier hombre en cualquier lugar y cualesquiera que fueran sus pecados, el veneno que está en él, que lo va a llevar al infierno y a la muerte, puede voltear hacia Jesús y va a ser perdonado de todos sus pecados. ¿Qué tenían que hacer en el desierto los hombres que fueron mordidos para ser sanados? ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Nomás voltear a ver. ¿Y qué más hay que hacer? Nomás voltear a ver. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para ser salvados por Jesús? Voltearlo a ver en esa cruz, verlo desfigurado, ver cómo estaba todo ensangrentado, era una masa, no tenía forma. ¿Por qué está así Jesús? Porque el Padre derramó sobre él su ira en lugar de derramarla sobre ti, para ofrecerte por gracia, por medio de la fe, el perdón de tus pecados. Fíjense bien, hermanos, un asta así, hacia arriba, con una serpiente clavada así, ¿qué forma tenía? La cruz. 1400 años antes de que naciera Jesús. Gloria a Dios. Les está mostrando a los israelitas por medio de un símbolo, de una figura, que va a venir el Mesías y que ellos van a ser salvados, perdonados solamente por la fe, solamente volteando hacia esa cruz y creyendo en el Mesías. Por eso dice Isaías 45:22, ¿se acuerdan, hermanos? Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué necesita una persona allá afuera que sea borracho, adúltero, idólatra, hechicero, drogadicto, asesino? ¿Qué necesita para ser salvado por Dios? Nada más voltear a ver a Jesús. Creer que Dios derramó sobre él su ira para poderte perdonar a ti. Y para eso lo primero que tienes que hacer es reconocerte como un pecador. Fíjese lo que dice el verso 9. Y Moisés, dice, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué le pasaba, hermanos? Y vivía. Número 1. El poder no estaba en Moisés. El trabajo de Moisés era uno, cuando tenía el asta con la serpiente. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Levantarla para que los demás la vieran. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Levantarlo para que lo vean. Levántalo en tu Facebook, levanta tu voz, muéstraselo a los demás,
Porque escondido así como crucifijo abajo de la playera, nadie te lo va a ver. Número 2, el poder no estaba en el asta. Supongamos, porque muchos dicen, fuimos salvados por la cruz, ¿verdad? No, fuimos salvados por el que estaba en la cruz. La cruz fue un instrumento para que Él muriera. Pero si ahorita en este momento encontraran la cruz de Jesús, porque hay muchos pedazos falsos de cruz y clavos de Jesús. El otro día vi un reportaje de las reliquias y hay como 200 clavos de Jesús, y a Jesús nomás le pusieron 3. Pero supongamos que si encontraran la verdadera cruz, ¿tendría algún poder? Que fuera la original. ¿Cómo que no? Sí, no, hermanos, no tendría ningún poder. Por eso la gente dice, la sábana santa. Eso no es cierto, hermano. No es la sábana. Y si fuera, ¿qué? No tiene ningún poder. Ahora fíjense bien, hermanos. La serpiente tampoco tenía ningún poder. La serpiente era un símbolo de Jesús. Si el poder, hermanos, no radicaba en la serpiente, ni en el asta, ni en Moisés, entonces ¿en quién radicaba el poder? En Dios, pero eran salvados por medio de la fe. ¿Y crees? Ahora les repito, el remedio estaba disponible solo para aquellos que habían sido mordidos. Si alguien no lo había mordido, ¿volteaba? No. Volteaba el que estaba mordido. ¿Qué simboliza eso? Que el evangelio no es para los justos, sino para los pecadores. Y la Biblia dice que no hay justos. Entonces, es que no hay. Pero hay muchos que se creen justos. Y si alguien se cree justo y dice, yo nunca he robado, yo nunca he matado, la salvación de Cristo no es para ti. La salvación de Cristo es para el que tiene el veneno. ¿Cuál es el veneno? El pecado. Yo soy pecador. Yo he vivido una vida desagradable delante de Dios. No he hecho lo correcto ante sus ojos. La salvación está disponible para ti. La sanidad, hermanos, era instantánea. Ellos volteaban, veían, creían y en ese momento eran sanados. Si alguien ahorita va pasando aquí afuera y escucha lo que estoy diciendo y voltea y ve a Cristo, y usted va a decir, pues ¿dónde lo ves si no tienes uno? No, es que es con el corazón, hermanos, con la mente. Si alguno es tocado por Dios y ahorita ve a Cristo, sus pecados son borrados y perdonados y echados en lo profundo del mar ahorita mismo. Y Dios prometió que nunca más se va a acordar de ellos. Ahora, puede que haya habido muchos en el desierto que hayan dicho, me mordió. Dice Moisés que si volteas y ves una serpiente voladora que está allá, te vas a sanar. ¿Cómo me voy a sanar? No, es que ya me mordieron, me voy a morir y nunca entré a la tierra prometida, Dios mintió. Probablemente muchos, al escuchar lo ridículo de la solución, la rechazaron y se murieron. Como muchos se van a morir y se van a ir al infierno diciendo, que voy a perdonar, van a perdonar mis pecados, que no van a voltear a Jesús. Ahí está, hermanos, la solución. Ahora, nosotros fuimos salvados de esa mordedura mortal de la serpiente, de ese pecado, por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Dios. Alguien nos compartió el remedio. Pregunta, ¿lo estás compartiendo con los demás o estás dejando que se mueran? Finalmente, hermanos, para no dejar este cabo suelto, ¿por qué una serpiente? Es el último punto que vamos a ver. ¿Por qué una serpiente? Sí entendí que era un símbolo, que hablaba de Jesús, la Biblia, pero una serpiente. En el jardín del Edén, ¿quién los engañó, hermanos?
la serpiente. Y en Apocalipsis dice que la serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás. Entonces uno dice, en toda la Biblia la serpiente es el diablo. ¿Por qué hicieron una serpiente? ¿Por qué serpiente? No entiendo eso. Bueno, en primer lugar, hermanos, quien fue derrotado en la cruz no fue Jesús. Jesús estaba en victoria ahí. El que fue derrotado en la cruz, ¿quién fue? Satanás. Él fue en realidad el que estaba derrotado ahí. En segundo lugar, quien les había transmitido el veneno a los israelitas había sido una serpiente. Y tenían que recibir la sanidad por medio de otra serpiente. ¿Por qué? Hebreos 2:14, hermanos, búsquenmelo rapidito y vamos a acabar. Hebreos 2:14. ¿Por qué una serpiente? Porque quien introdujo el pecado al mundo fue un hombre. Y quien lo iba a venir a quitar tenía que ser un hombre también. Por eso no podía ser que te mordió una serpiente y te curó una imagen de un hombre. No, era serpiente, la serpiente te mató, la serpiente te sanó. Porque el símbolo era el hombre te transmitió su pecado, otro hombre te va a transmitir su justicia. Fíjense, Hebreos 2:14. ¿Sí lo oyeron, hermanos? Dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano. Por cuanto los hijos eran humanos, dice, él también participó por lo mismo. Por eso Jesús, siendo Dios, para venirnos a salvar, se tuvo que hacer hombre. Siendo Dios, se hizo hombre para pagar por lo que había hecho otro hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Búsquenme Romanos, hermanos, 5, 18 y 19 y ahí terminamos. Romanos 5, 18 y 19. Tenía que ser una serpiente para sanar lo que había hecho otra serpiente, porque tenía que ser un hombre para venir a quitar lo que había hecho otro hombre. Entiéndase, Adán. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno, aquí está hablando de Adán, hermanos, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que somos justificados? La justicia de Él nos fue aplicada a nosotros, el pecado de nosotros se le puso a Él. Porque así, dice, por la desobediencia, como por la desobediencia de uno, los muchos fueron hechos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, no sin antes despedir a quien nos escucha a través del internet, dándoles gracias por apoyar el canal, suscribiéndose, dejándonos sus comentarios, regalándonos un me gusta, compartiendo los videos. Y pues como siempre les digo, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.